Pues, a ver, resulta curioso, pero el mayor riesgo hoy en día en el trail running no es despeñarse por un barranco ni perderse en medio de una tormenta. Ya es que la gente piensa siempre en los extremos, ¿no? Totalmente. Fíjate que el mayor peligro actual es calzarse unas zapatillas de última generación y sencillamente apuntarse a la carrera equivocada en el calendario. Madre mía, es que eso pasa muchísimo. Claro, porque habitualmente cuando se habla de salir a correr, existe esta expectativa de precisión, de control. O sea, el asfalto es una línea recta predecible, el reloj te marca el ritmo, el suelo es uniforme y, bueno, el esfuerzo se traduce en un número limpio. Sí, matemáticas puras. Exacto. Pero al dar un paso fuera de ese entorno controlado y entrar en la montaña, esa fórmula matemática salta por los aires por completo. Nos encontramos ante un rompecabezas biomecánico, fisiológico y táctico implacable. Es que la montaña es el caos por definición, y precisamente por eso el deporte está atravesando una metamorfosis radical, ¿sabes? Quienes siguen las competiciones actuales habrán notado que el trail running ha dejado de ser un simple pasatiempo de domingo. Eso de ir a desconectar en la naturaleza y ya está. Ya, eso se ha acabado. Se ha convertido en una disciplina altamente profesionalizada, con unos niveles de exigencia técnica y física sin precedentes. Y claro, hay una avalancha de información ahí fuera, mucha de ellas súper contradictoria, sobre métodos de entrenamiento, material, nutrición. Una locura de información. Y por eso nuestra misión en esta inmersión profunda de hoy no es simplemente repasar noticias o debatir sobre qué marca tiene el mejor logotipo. No. Nuestro objetivo es establecer un filtro analítico riguroso. Totalmente necesario, la verdad. Hoy vamos a diseccionar a fondo las ideas y conceptos presentados en el nuevo episodio del podcast Correr en las alturas de Misael Jiménez, que es muy conocido en el sector como Miss Sport entrenador. Sí, Misael tiene un enfoque muy particular. Exacto. Lo que diferencia el enfoque de Miss Sport es su empeño en traducir toda esa vasta teoría fisiológica en acción real. Cómo aplicar de verdad el conocimiento para mejorar el rendimiento de forma tangible. Porque la teoría está muy bien, pero hay que llevarla al barro. Claro. Y para empezar a traducir esa teoría en algo práctico, hay que abordar de frente al elefante brillante y de fibra de carbono que domina el deporte ahora mismo. La tecnología. Vale, vamos a desgranar esto porque tiene tela. La tecnología es el cambio más disruptivo de la última década, sin duda. O sea, las innovaciones en el calzado han dejado de ser un mero complemento, como decíamos antes, para convertirse en un factor competitivo crítico. Ya te digo. Se habla de espumas con retornos de energía descomunales, placas de carbono, geometrías súper radicales. Pero aquí está el giro que plantea mi Sport entrenador, y me parece fascinante. El enfoque jamás debería estar en la zapatilla en sí misma, sino en cómo la técnica del corredor debe adaptarse a esa herramienta. Eso es clave. A ver, es como comprar el calzado de placa de carbono que utiliza la élite mundial sin tener la biomecánica preparada. Es exactamente igual que comprar un coche de Fórmula 1 teniendo únicamente el carnet de conducir básico. Qué buena analogía, totalmente. Es que el vehículo tiene el potencial de ser infinitamente más rápido, sí, pero sin la pericia necesaria, el conductor se va a estrellar en la primera curva. Es que lo fascinante aquí es lo que ocurre a nivel fisiológico con ese choque inevitable, ¿no? O sea, la innovación tecnológica exige una biomecánica impecable de forma innegociable. Claro, no te perdona una. No, no perdona. Cuando la industria introduce perfiles altísimos, es decir, centímetros enteros de espuma bajo el pie, y encima los combina con placas rígidas, se altera por completo la dinámica de la pisada. Ya, el pie no trabaja igual. Para nada. Un perfil alto crea un brazo de palanca mucho más largo a nivel del tobillo. Entonces, si la musculatura estabilizadora como los peroneos o el tibial posterior no tiene la fuerza específica para controlar esa inestabilidad lateral, el tobillo cede. Claro, se va para los lados. Y la energía del impacto no desaparece por arte de magia, ¿eh? Se transfiere hacia arriba. Se redistribuye hacia estructuras que no están diseñadas en absoluto para absorberla de esa manera. Precisamente. La rigidez de la placa cambia el punto de flexión del pie. Entonces, en lugar de que el trabajo principal lo hagan los metatarsos y la musculatura de la pantorrilla, la carga mecánica se desplaza, ¿sabes hacia dónde? Hacia las rodillas. Hacia la rodilla, la banda iliotibial y las caderas. Un calzado diseñado para maximizar la reactividad no hace correr más rápido por defecto a cualquiera.
¡Qué locura! Si la técnica es deficiente o hay debilidades musculares, esa zapatilla solo servirá para acelerar la fatiga muscular y garantizarte una lesión por sobrecarga. Por eso el planteamiento de las fuentes es muy contundente en esto. A ver. El rendimiento no depende de la zapatilla, depende de si se está preparado estructuralmente para usarla. Madre mía. Es un baño de realidad totalmente necesario para quienes nos escuchan. Y esta misma dinámica de falso empoderamiento que te da el material nos lleva a una progresión lógica. Cuéntame. Pues esa falsa confianza que otorgan unas zapatillas súper amortiguadas a menudo empuja a los corredores a tomar decisiones, digamos, temerarias. Si el material exige un autoconocimiento brutal de la propia técnica, el siguiente paso es que ese mismo autoconocimiento debe dictar el terreno en el que se decide competir. Total, elegir bien la batalla. De nada sirve dominar la biomecánica si eliges el campo de batalla equivocado. El famoso miedo a perderse algo, ¿no? El FOMO, tan impulsado por el escaparate de las redes sociales. Hoy en día vemos a la élite mundial batiendo récords cada fin de semana. Es un no parar. Los sorteos para carreras míticas como la Western States o la Hall Rock acaparan todos los titulares y existe una presión invisible para acumular kilómetros y ponerse dorsales. O sea, el error más extendido entre el pelotón amateur es la trampa del calendario. Eso de la compulsión de querer correr absolutamente todas las pruebas que aparecen publicadas, ¿verdad? Tal cual. Y aquí es donde la filosofía de Mi Sport marca una línea roja interesantísima. O sea, hay que elegir las carreras basándose estrictamente en el perfil fisiológico del atleta. Fundamental. Si un corredor tiene una excelente relación potencia-peso y su fuerte es empujar cuesta arriba, pues su entorno natural son los kilómetros verticales o las carreras de formato skyrunning, esas que son muy escarpadas y súper técnicas. Claro, ir a lo que se le da bien. O el contrario, si su fisiología es más diésel, con una gran capacidad para metabolizar grasas y sostener esfuerzos submáximos durante horas, su objetivo deberían ser las ultramaratones corribles con desniveles menos agresivos. Sí, tiene todo el sentido. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y surjan fricciones en la cultura del deporte. O sea, se habla constantemente de que la esencia del trail running es enfrentarse a lo desconocido, a la dureza extrema. La épica del trail, sí. Exacto. Existe una narrativa muy potente sobre salir de la zona de confort y sufrir para superarse. Entonces, si los corredores solo se apuntan a lo que se les da bien, la duda es, ¿acaso no se están limitando como atletas, evitando el crecimiento que te da el fracaso? Pues a ver, si conectamos esto con la perspectiva general del alto rendimiento, hay que trazar una frontera hermética entre el entrenamiento y la competición. Un bloque de entrenamiento es vital. Es la única vía para generar adaptaciones fisiológicas. Es el momento de machacar las debilidades, de buscar esas bajadas técnicas que te generan inseguridad o de forzar el ritmo en llano. Ahí es donde sufres. Eso es. Pero el día de la carrera, cuando hay un dorsal oficial de por medio, el objetivo cambia radicalmente. O sea, la competición es el escenario para maximizar las fortalezas y esconder las debilidades. No es un laboratorio de pruebas, vamos. Para nada. Inscribirse en una carrera que exige habilidades diametralmente opuestas al perfil genético de uno es lo que Mi Sport resume con una frase demoledora. ¿Cuál? Elegir mal la carrera es entrenar bien para fracasar. Bueno, entrenar bien para fracasar es una frase lapidaria, desde luego. O sea, se invierte meses madrugando, acumulando series, ajustando volúmenes de carga, para luego sabotear todo ese trabajo eligiendo una prueba que va en contra de la propia biología. Es un despropósito. Y el resultado, inevitablemente, no es solo la frustración psicológica, sino un colapso físico absoluto en plena montaña, lo cual nos empuja hacia otro pilar fundamental que suele derrumbarse cuando las cosas van mal. Ya sé por dónde vas. El combustible. Exacto, la nutrición. Una vez que el material está adaptado y la carrera coincide con el perfil fisiológico, el motor necesita energía constante. Y la nutrición en la trinchera de la fatiga real es un campo de batalla muy, muy distinto a la pizarra del nutricionista. Totalmente. Los apuntes del podcast de Misael muestran cómo la teoría de laboratorio a menudo choca violentamente con la realidad de una prueba de resistencia extrema. Es que para entender por qué ocurre esto, la audiencia puede imaginarse que el cuerpo humano es como una casa antigua, ¿vale? Una casa con un límite de potencia eléctrica muy, muy estricto. La energía fluye desde el cuadro general hacia los electrodomésticos. Vale, me gusta la imagen. De repente, se encienden todas las estufas de alto voltaje al mismo tiempo. Esas estufas representan la exigencia brutal de los cuádriceps y gemelos corriendo por la montaña. Para evitar que el sistema entero colapse, el cuadro eléctrico hace saltar los plomos de las zonas no esenciales.
corta la luz de otras habitaciones. Exacto. Corta la luz del salón y de la cocina. En el cuerpo humano, esa cocina que se queda sin energía es el sistema digestivo. O sea, como un almacén donde las puertas se han atascado por un terremoto. Da igual cuántos paquetes urgentes de energía quieras meter, no pueden entrar. Es que esa es exactamente la mecánica del triaje biológico. A nivel fisiológico, el daño muscular extremo, provocado sobre todo por las contracciones excéntricas al frenar en esas bajadas interminables, dispara una respuesta inflamatoria sistémica en el cuerpo. Madre mía. Y simultáneamente, bajo una fatiga neuromuscular severa y un aumento de la temperatura central, el sistema nervioso simpático interviene. El nervio esplácnico restringe drásticamente el flujo sanguíneo hacia el estómago y los intestinos. Claro, cierra el grifo. Desvía toda esa sangre hacia la piel para disipar calor y hacia los músculos periféricos para poder mantener el movimiento. O sea, el estómago literalmente paraliza sus funciones. La digestión deja de ser una prioridad para la supervivencia. Y ahí es donde entra la importancia crítica de lo que Misael Jiménez llama entrenar el intestino. Porque no se trata solo de saber cuántos carbohidratos hay que consumir en teoría, sino de obligar al cuerpo a asimilarlos cuando las condiciones ahí fuera son pésimas. Claro, no vale de nada llevar geles si no los absorbes. En la élite actual se están consumiendo cantidades de glucosa y fructosa por hora que hace unos años parecían de ciencia ficción. Pero es que no llegan a esos números por arte de magia. Tienen que adaptar sus transportadores intestinales mediante la práctica pura y dura. Y añadiendo a ese mecanismo, entrenar el sistema digestivo significa exponerlo deliberadamente al estrés. O sea, se trata de realizar ingestas altas de carbohidratos durante los entrenamientos más duros. Corriendo con el estómago lleno. Vamos. Eso es. Para que los transportadores específicos como el SGLT1 para la glucosa y el GLUT5 para la fructosa se multipliquen y se vuelvan más eficientes. Hay que acostumbrar al sistema a trabajar con una perfusión sanguínea mínima. Si no, se bloquea todo. De lo contrario, ocurre lo que describe una cita central del análisis que estamos viendo hoy. Y es que no se pierde rendimiento por falta de energía, se pierde porque no se puede asimilarla. Es tremendo. El motor se detiene teniendo el tanque a rebosar, sencillamente porque la bomba de combustible se ha bloqueado. Claro. Y entonces cuando todas estas piezas de dominó caen, cuando las zapatillas enmascaran debilidades técnicas, cuando el calendario te empuja a correr la distancia equivocada, y cuando el intestino colapsa por la falta de riego sanguíneo, es cuando de verdad aparece el peligro real en la montaña. Ahí vienen los sustos de verdad. Y esto evidencia el mayor problema sociológico del trail actual, la inmensa brecha entre ese aura idílica del deporte y la cruda preparación que requiere realmente. Es que el boom de la montaña ha traído consigo estadísticas muy alarmantes. Nunca ha habido tanta gente en los senderos y, a la vez, nunca ha habido un volumen tan alto de rescates y accidentes graves derivados de una falta de preparación técnica y mental. Sí, se subestima muchísimo. Existe una disociación profunda entre trotar por un parque con algo de desnivel los domingos y enfrentarse a la brutalidad de la alta montaña competitiva. Totalmente. Porque se consume mucho postureo en redes sociales, ¿sabes? Imágenes perfectas, corriendo por crestas nevadas al amanecer, súper épico. Pero casi nadie documenta la miseria, el frío o el estado de alerta constante que requiere llegar hasta ahí arriba. Eso no da tantos likes. Claro, se habla mucho de la fatiga física, pero hay un concepto que se aborda muy poco y que es el verdadero detonante de los accidentes, la fatiga cognitiva. Y entonces, ¿qué significa todo esto en realidad? ¿Es simplemente estar cansado de pensar? Pues esto plantea una cuestión importante, porque no es aburrimiento. La fatiga cognitiva es un proceso de agotamiento neurológico devastador derivado de procesar información a un ritmo frenético. O sea, el cerebro consume una cantidad desproporcionada de glucosa para operar bajo presión. Claro, no es correr en asfalto mirando al frente y ya está. Para nada. En el asfalto, la mente puede divagar. En una bajada técnica de montaña, el cerebro está tomando decenas de microdecisiones de supervivencia cada segundo, literalmente. ¡Qué barbaridad! Tienes que calcular el coeficiente de fricción de una roca húmeda, evaluar si esa raíz aguantará el peso, decidir el ángulo exacto de apoyo del pie izquierdo mientras la vista ya está analizando dónde va a aterrizar el derecho. Y todo eso a unas pulsaciones altísimas, claro.
Todo esto sosteniendo frecuencias cardíacas de 150 a 160 pulsaciones por minuto. Tras varias horas, esa sobrecarga agota las reservas de energía mental. Y las consecuencias de ese apagón cognitivo son, vamos, inmediatas. Los reflejos se ralentizan. O sea, el milisegundo extra que tarda la señal neurológica en viajar desde el cerebro hasta el tobillo para estabilizar un mal apoyo es la diferencia entre continuar la carrera o sufrir un esguince severo. Ante el entorno de Mi Sport es tajante. Y creo que la audiencia debería grabársela a fuego. El trail no exige saber correr, exige saber moverse en la montaña. Saber leer el terreno, ni más ni menos. Y para desarrollar esa lectura instintiva y sobrevivir a las demandas físicas, acumular kilómetros vacíos en las aplicaciones de seguimiento no sirve de nada, ¿eh? Hacer volumen por hacer. Exacto. La herramienta verdaderamente efectiva y, paradójicamente, la más ignorada por el corredor amateur no es entrenar más volumen, sino entrenar de forma más inteligente basándose en la experiencia previa. Y el punto de partida ineludible para eso es el análisis post-carrera. El gran eslabón perdido. Tras cruzar la línea de meta, da igual si es levantando la cinta de ganador o cerrando el control de tiempo o peleando con el reloj, el trabajo no ha terminado. Hay que diseccionar la prueba. Si no se analizan las carreras, se está condenado a repetir errores una y otra vez. Y este nivel de escrutinio, fíjate, cobra una importancia vital si analizamos cómo está evolucionando el diseño de las competiciones. Las fuentes mencionan pruebas de nueva creación que están marcando el estándar del futuro, como la inminente Arafonche Trail 2026. La Arafonche. Este tipo de eventos son una declaración de intenciones total. El entorno competitivo se está radicalizando muchísimo. Hay más exigencia técnica, desniveles positivos y negativos que son brutales y tramos de una dureza que no perdona ni un ápice de debilidad. Es que carreras como esa nueva Arafonche Trail 2026 representan un cambio de paradigma bestial. Ya no basta con tener buen fondo físico, exigen ser un atleta integral de montaña. Tienes que valer para todo. Si alguien se enfrenta a trazados de este calibre sin haber analizado previamente por qué sus cuádriceps fallaron en su última carrera o por qué no pudo ingerir sólidos a partir de la tercera hora, vamos, la montaña va a ser implacable con esa persona. Total. Y para evitar ese ciclo de errores, Mi Sport Entrenador proporciona en su contenido un checklist de acción, que me parece la traducción perfecta de toda esta teoría a la práctica. Una lista de tareas innegociables para estar a la altura de retos como esa Arafonche Trail 2026. A ver, cuéntanos, ¿ese checklist? Pues el primer pilar es el desarrollo de la fuerza excéntrica. O sea, no se trata solo de empujar kilos en el gimnasio a lo loco, sino de preparar las fibras musculares para absorber la carga de frenado en bajadas de 1000 metros de desnivel negativo, donde el músculo se alarga bajo tensión extrema. Claro, que es donde se producen microroturas masivas y no está adaptado. Exacto. Y el segundo pilar, que está directamente relacionado con eso, es el entrenamiento específico y deliberado en bajadas. O sea, el miedo en los descensos provoca que el corredor eche el cuerpo hacia atrás, frenando constantemente, ¿no? Sí, la típica postura de ir echando el freno de mano. Ese exceso de frenado es lo que calcina los cuádriceps de forma prematura. Hay que ganar fluidez, reducir el tiempo de contacto con el suelo y aprender a dejar correr la zancada. Eso. Sin embargo, en desniveles severos, cambiar la biomecánica hacia un paso de marcha potente con buen apoyo de bastones es la estrategia más eficiente para preservar el glucógeno y mantener un ritmo de ascenso sostenido. Y el cuarto pilar, Que cierra todo el círculo, es la ejecución metódica de ese análisis poscarrera riguroso que comentábamos. o sea, ¿qué se debe analizar? Pues hay que cruzar los datos de frecuencia cardíaca con los ritmos, ver dónde se pierde tiempo, si en subida, en bajada o en llano. Claro, identificar el punto exacto donde la estrategia nutricional empezó a fallar. Eso es. Ese checklist es el puente definitivo entre tener solo la ilusión de terminar una prueba dura y la capacidad real de cruzar la meta con seguridad. Así que, reuniendo toda esta información, queda un panorama clarísimo sobre cómo afrontar el deporte. Hemos visto que el material debe adaptarse a la técnica, no al revés. Que el calendario debe someterse al perfil fisiológico del atleta. Eso es súper importante. Hemos explorado por qué entrenar el intestino para la fatiga es vital. Hemos definido el respeto a la montaña por encima del postureo. Y por último, que el análisis riguroso está por encima de simplemente sumar kilómetros sin sentido. Toda esta arquitectura mental es la piedra angular del trabajo de Misael Jiménez. Es un enfoque que prioriza ante todo la inteligencia sobre el simple sufrimiento. Y, bueno, el mensaje fundamental de la sesión para quienes nos escuchan es este. Escuchar contenido no hace a nadie mejor corredor. Aplicar lo que se escucha, sí.
¡Qué gran verdad! La acción es lo que cuenta. Y por ello invitamos activamente a toda nuestra audiencia a que busquen y sigan a Miss Sport Entrenador en sus redes sociales. Escuchar el podcast Correr en las alturas de Misael Jiménez aporta un valor inmenso. Sí, lo recomendamos muchísimo. Animamos explícitamente a compartir esta inmersión profunda con sus grupos de entrenamiento, darle me gusta y dejar comentarios con sus propias opiniones y experiencias allá afuera en la montaña. Que seguro que tienen 1000 anécdotas con el material o con la nutrición. Seguro que sí. Pero bueno, antes de despedirnos, queda una última reflexión provocativa en el aire para que la audiencia le dé unas cuantas vueltas por su cuenta. A ver. Si la tecnología deportiva sigue avanzando a este ritmo vertiginoso, y el diseño de carreras como la Arrafon-Chell Trail se vuelve cada temporada más y más extremo, llegará un punto en un futuro cercano en el que el corredor amateur simplemente no pueda compartir el mismo circuito que la élite sin poner en riesgo su propia seguridad. Buena pregunta. Da para pensar. Ahí lo dejamos. Hasta la próxima inmersión.